Buenas tardes, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Noticias Globovisión Salud. 30 minutos dedicados para el bienestar de toda la familia. Les saluda como siempre Daniela Salas en nombre de todo el equipo técnico y de producción que hace posible que este espacio llegue hasta sus hogares. El día de hoy le vamos a dar la bienvenida al doctor Hugo Gori, gastroenterólogo. Nos acompaña la tarde de hoy para hablar del reflujo. Bienvenido. Gracias, Daniel, un placer acompañarte. Un gusto tenerlo acá y el día de hoy vamos a hablar de reflujo porque no solamente es una sensación que va a tener la persona, sino que esto conlleva varias cosas. Hablemos primero sobre el reflujo. ¿Qué es el reflujo realmente? Mira, es un tema que diario. eh, no hay persona que en algún momento de su vida, o sería la excepción, de que nos manifieste que ha tenido una sensación de acidez. Esa es la manifestación principalmente clínica de un paciente que tiene reflujo. Otra de las manifestaciones que te puede dar el paciente es que tiene regurgitación, es decir, se devuelven los alimentos. Entonces, yo diría que es una de las principales causas o la principal causa de consulta dentro de la especialidad. Y es una patología que es perfectamente previsible, prevenible y es multifactorial. Y hablando de que es multifactorial, vamos a verificar por qué la persona puede estar presentando un reflujo. Mira, hay un abanico de posibilidades que es importante la orientación. Cuando el reflujo es ocasional, que lo puede sufrir cualquier persona y está asociado a hábitos, es decir, excesos en la comida, excesos en la bebida, consumo excesivo de café, de cafeína, el tabaco, el cigarrillo, inclusive el estrés, y es ocasional y aparece cada cierto tiempo, bueno, tal vez sean motivos para no preocuparnos. Ahora, hay un reflujo que se hace crónico, persistente, que una vez controlado todos estos factores persiste, inclusive el sobrepeso, que es uno de los factores muy importantes. Este paciente debe ser investigado, debe ser estudiado, sobre todo si es un paciente adulto. Estamos hablando de pacientes adultos, yo no manejo el tema pediátrico. Entonces, cuando tú tienes ese abanico de posibilidades y identificas un paciente que amerita tu atención, ese paciente debe consultar al gastroenterólogo. Muy bien, en este caso, el reflujo que usted también refiere, que es esa sensación o que realmente está repitiendo estos alimentos, que al momento de comer, a los minutos, va a sentir que nuevamente va a regresarse y tiene esta sensación que es bastante desagradable. ¿Cómo se puede hacer para combatirlo? Y si hay alimentos específicos que hacen este proceso de repetición de estas comidas. Mira, una de las cosas que uno primero recomienda al paciente es el sobrepeso. Uno de los factores, Disminuir el sobrepeso, un controlarlo. paciente controlar el peso. Uno de los factores que se ha identificado plenamente que contribuye en esta patología es el sobrepeso. Otra de las cosas es el tipo de alimentación. Y habíamos hablado ya, por ejemplo, el exceso de cafeína. El café no es dañino, el exceso de café, el cigarrillo deberían eliminarlo. Y sobre todo, y hacer el ejercicio. También se ha asociado el reflujo a ciertas condiciones de estrés, ¿no? Entonces, si tú controlas más o menos estos factores y le agregas algún tipo de medicación que pensamos que debe ser transitoria, no permanente, porque ahí el motivo, ahí también la automedicación, la permanencia en la medicación. Si corregimos más o menos estos factores y además agregas un tipo de medicación, debería mejorar los síntomas. Hay también que hacer la observación de lo siguiente, hay un reflujo que no está claro con estos síntomas, sino se asocia con otras manifestaciones. Por ejemplo, hay pacientes que hacen problemas pulmonares, bronquiales, broncoespasmos, se asocian a un tipo de asma y es un paciente con un reflujo importante. Hay pacientes con problemas de tipo faringeo, laringio, y es un paciente con un reflujo que inclusive cuando tú lo interrogas, él no está muy claro en su clínica, ¿no? Perfectamente esto. Y usted habla sobre el control del peso, pero también con el control del peso hay que hablar de una buena alimentación. Yo le preguntaba si hay algún alimento asociado a este tipo de reflujo, porque, por ejemplo, los alimentos ricos en grasa podrían ser algunos de los que se pueda repetir con mayor frecuencia. Tú- ¿Tiene algo determinante esto? Eso es así, tú lo has dicho. Generalmente los alimentos con alto contenido en grasa, el chocolate,
porque no es malo el consumo de chocolate, pero particularmente en algunas personas el consumo de chocolate produce un reflujo muy importante. Otra de las cosas en la alimentación es a qué hora alimentarnos, ¿no? Entonces hay personas que se alimentan muy tarde o se paran y se alimentan más de una vez en la noche y se acuestan y por supuesto te puedes imaginar, por eso decía era previsible y controlable, que este paciente puede tener un reflujo nocturno muy importante. Porque en ese momento, bueno, el cuerpo está en descanso, sí necesita su alimento, su cena normal, pero no hacerlo comer y dormir. Por lo menos, ¿cuántas horas antes debería comer una Generalmente persona antes de nosotros dormir? recomendamos 2 o 3 horas más o menos antes de dormir el último alimento, ¿no? Igual el reflujo en otros tipos, en el desayuno, y una de las cosas que no se debe hacer es alimentarse y acostarse. Entonces, A pesar eso, de que no se esté en descanso. a pesar de que no se esté en descanso. Y los alimentos que tienen picante, por ejemplo, el ají, picante es No, natural, no, no, ¿hay no, algo con acidez con no, ellos? no, no, no. Tú sabes que el ají se ha demostrado más bien que tiene ciertos beneficios a la salud, ¿no? Eso sería otro tema a discutir otro día. Pero los picantes procesados, los que se les agregan a las No, no, comidas, no, no pareciera que tenga una relación. Los contenidos, los alimentos en contenido graso, definitivamente, porque sí son tienen alguna determinantes. influencia sobre el esfínter. También hay otra cosa que cuando estudias al paciente y ves algunas anormalidades, algunas patologías, que por ejemplo la asociación de una hernia de hiato, mucha gente lo conoce, la gente le dice una hernia en la boca del estómago, tiene varias terminologías. Puede estar asociada a reflujo y eso ya es otro tema que debe ser investigado y tratado de otra manera. Muy bien, como ya vimos que este proceso de reflujo tiene múltiples factores y hay que hacer una evaluación exhaustiva en la parte clínica por parte del gastroenterólogo y las evaluaciones médicas que se tienen que hacer. En la próxima parte estaremos hablando cuáles son los estudios específicos para determinar cómo está el estómago de este paciente, ver los motivos de este reflujo y los tratamientos más adecuados para ello. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en Noticias Globovisión. Seguimos con Noticias Globovisión Salud. Continuamos con más de Noticias Globovisión Salud y estamos hablando con el doctor Hugo Gori, gastroenterólogo, y estamos hablando el día de hoy del reflujo, esa sensación de ardor, malestar que puede estar presentando una persona que se podría hacer crónica y que se tiene que tratar de manera adecuada con un gastroenterólogo. Existe también un reflujo que es la parte de repetir los alimentos, que lo vimos en la parte anterior de nuestra entrevista, y queremos saber cuáles son los estudios específicos. Ya vimos que la clínica es sumamente importante, pero que algunos pacientes desconocen cuáles son específicamente esos factores clínicos que deben estar resaltándole a ustedes. ¿Cuáles son esos exámenes que le van a hacer a este paciente? Exacto. La historia clínica es muy importante, sobre todo, insisto, en este paciente que continuamente o persistentemente se queja de reflujo o de los síntomas de reflujo. Si es un paciente adulto, el paciente debería ser sometido a una endoscopia digestiva superior, que hoy en día es un método más o menos sencillo, no invasivo, en unas condiciones adecuadas, bajo una buena sedación por parte, manos expertas de un anestesiólogo, porque nos daría mucho valor. Un paciente con una sedación inadecuada probablemente durante el examen nos confunda más bien. Si no es suficiente o queremos tomar otra decisión más allá de simplemente una endoscopia y poner un tratamiento, existen también las técnicas, por ejemplo, de la manometría de alta definición, de alta resolución. ¿En qué consiste? Eso con un catéter, midiendo las presiones del esfínter esofágico, cómo se contrae, cómo se dilata, si se contrae o no, eso nos da una orientación muy precisa de qué decisión tomar posteriormente con este paciente. ¿Es suficiente un tratamiento médico? ¿Es suficiente lo que vamos a recomendar? ¿O este paciente califica ya para una cirugía para ese reflujo? Porque estamos hablando de un paciente cuya calidad de vida está comprometida. Está comprometida en lo familiar, en lo personal, por ejemplo, y en lo social, porque hay pacientes, por ejemplo, que no pueden estar en reuniones, no pueden ir porque están incapacitados por su reflujo. En este caso, Sobre todo pacientes jóvenes se toma esa decisión. en este caso reflujo, usted indica que hay un tratamiento médico
tomado y también existe un tratamiento quirúrgico para Un ello. tratamiento, si no es suficiente o tú tienes elementos endoscópicos de una biopsia inclusive, porque en los casos hay que tomar biopsia porque hay cambios del reflujo crónico que pueden llegar a cambios de ese epitelio que está en ese esófago, eso se llama un esófago de Barrett y eso puede caminar a un cáncer. Es la importancia del tema y la prevención y el estudio del tema, porque lo que comienza como un reflujo mal manejado o no controlado puede terminar en un cáncer de esófago. Entonces, una vez que tienes todo eso, tienes que tomar una decisión y es una decisión que tú tomas con el paciente y los familiares. Usted debe perder peso, usted debe alimentarse mejor, usted debe hacer ejercicio, usted debe tener un control. Si el patólogo lo sugiere o el gastroenterólogo lo considera, usted debe tomarse una nueva biopsia o usted debe operarse, que son la minoría de los casos y los casos ¿Y extremos. cómo es esta operación para la acidez? Es una operación que se le ha ido tomando confianza, cada vez hay más experiencia, al principio había, hoy en día se puede hacer, los cirujanos lo hacen vía laparoscópica, inclusive a veces asistido por robot, y consiste en esa zona del esfínter, esa transición entre el esófago y el estómago, donde está el reflujo, hacer una arruchada, calibrarlo, cerrarlo un poco más, de tal manera pues que se controla el paso del ácido hacia el esófago, porque eso es el reflujo, el paso de ese ácido que debería estar en el estómago hacia el esófago produciendo todos estos cambios, hasta caries. Y Hoy en día se hablando, estudia hasta caries asociadas al y reflujo. hablando del ácido, precisamente, ¿qué pasa con la acidez que está asociada a este reflujo con los ácidos del estómago? ¿Qué está pasando en ese estómago? ¿Cómo va a No, no, funcionar? no, no. El estómago, No, ese es el medio ambiente natural del ácido. Él debería estar allí. Cuando no está allí, produce los daños que hemos visto. Si ese ácido va al esófago y crónicamente además, ahí vienen los cambios de esofagitis, esófago de Barrett, cáncer, todos estos cambios que hemos venido hablando. Él dentro de su estómago, ahí debe estar. pero si se comporta de manera distinta, ahí es donde vienen los problemas. No, ahí está, eso es su estado natural. Muy bien, en este caso usted hablaba también sobre las caries. Usted nombraba eso, que no solamente va a ser un problema estomacal, no solamente va a ser una sensación de acidez y malestar, sino que también puede afectar otra zona, por ejemplo la boca, en este caso los dientes. Es así. Hay un tema también muy importante que hay unos pacientes que inclusive, que yo creo que muy bien estudiado, porque tienes que estudiarlo primero, con eventos o dolor retroesternal, dolor de pecho, que han sido estudiados, han sido valorados durante un periodo como pacientes con problemas cardíacos o angina de pecho, y realmente es un reflujo que luego es identificado. Entonces, eso es un tema, todo un tema hoy en día que se llama dolor retroesternal de origen no cardíaco. Entonces, también el reflujo puede llegar hasta allí, es un tema que debe ser estudiado con mucha seriedad. Normalmente la acidez y el reflujo es tratado con antiácidos, pero actualmente en el mercado no se consiguen los antiácidos de manera fácil o accesibles. Entonces, ¿qué puede hacer una persona que de repente tiene este problema? Debe acudir a su gastroenterólogo, por supuesto, para ser medicado y para ser revisado y hacer el protocolo que necesita este paciente. Pero ¿qué puede hacer? De repente está en su casa, presentó una acidez, ¿hay algún método alternativo? Se sabe que hay que evitar los alimentos altos en grasas, pero si por algún motivo Una está en una crisis reunión en ese familiar momento. y tocó ese tipo de alimentación y le pasa una crisis, ¿qué puede hacer? Ahorita que tocas el tema, el antiácido, en esto hay dos tipos de medicamentos, o más de dos, pero bueno, vamos a hablar de dos. Uno son los inhibidores del ácido, que se llaman inhibidores de la bomba, que se consideran que se deben tomar por periodos breves. Lo que pasa es que ha habido un manejo en estos medicamentos, sobre todo automedicación, que se toman no solamente por periodos breves, sino muy prolongados. Y ya estamos viendo los efectos colaterales a largo plazo del consumo de estos medicamentos. Y el otro es el tema de los antiácidos. Tú tienes razón, tú puedes tener el antiácido y tomarlo ocasionalmente en caso de que tengas una de estas cosas. Pero nosotros hemos tenido pacientes, por ejemplo, que van a una reunión, entonces lo toman este tipo de medicamentos antes de la reunión porque ellos van a ir a la reunión o se lo toman después de la reunión porque fueron a la reunión. Entonces, realmente no es el manejo adecuado de este tipo de medicamentos. Muy bien, Y doctor. deben ser manejados
por el gastroenterólogo, por su internista. Por supuesto, la recomendación que siempre damos aquí en Noticias Globovisión Salud es que debe acudir a su especialista para que le pueda hacer la evaluación oportuna, porque cada paciente es diferente y debe ser tratado de manera individual. Muy Nosotros hemos importante. llegado al final, doctor, pero queremos que le deje a las personas del día de hoy sus vías de contacto y por dónde lo pueden conseguir. Nuestra página web en la unidad, que estamos cumpliendo 10 años al aire, es www.ugastro, de unidad, con ugastro.net. Ese es el punto de contacto. Y los teléfonos son 0212 285-4065 local y un 0212 también 286-4115. ¿Y dónde es la unidad? En la Instituto Médico La Floresta, Muy Unidad de bien. Exploración Aditiva, Instituto Médico La Le Floresta. agradecemos su presencia el día de hoy. Estamos hablando con el doctor Hugo Goris. Recuerde que si quiere ver esta entrevista otra vez, visite www.globovision.com en la sección de salud. También se puede suscribir a nuestro canal de YouTube como Soy Globovisión y puede ver esto y toda la programación de nuestro canal. Vamos a hacer nuestra segunda pausa y ya regresamos con más. Enamorado de ti. Mujeres en todo, 9:30 de la mañana por Globovisión. Seguimos con Noticias Globovisión Salud. Continuamos con más de Noticias Globovisión Salud y lo hacemos con nuestra sección de avances científicos. Un estudio de la Universidad Hebrea afirma que la raza humana podría desaparecer y esto debido a la disminución en el conteo de las células germinales masculinas. Los investigadores realizaron 185 estudios entre 1973 y 2011 que involucraban una muestra de más de 40.000 hombres en Estados Unidos, Europa, Australia y Nueva Zelanda. Los expertos observaron que el conteo de espermatozoides ha disminuido en 60% en las últimas 4 décadas, a un promedio de 1.4% por año. Los científicos aseguran que deben estar en alerta a una posible extinción de la raza humana. Los químicos y pesticidas encabezan la lista de factores que estarían causando este fenómeno, y si se ignora el problema, la tendencia continuará. Para esto sugiere hacer una investigación en la que se tome una muestra aleatoria de jóvenes de 18 años durante 2 décadas. El paludismo durante el embarazo es una causa importante de morbilidad materna en todo el mundo, ya que son más propensas a complicaciones por la infección. El resultado del virus en el embarazo se trata por separado, al igual que los datos de información general sobre el tratamiento del paludismo y sus diferentes complicaciones. Los síntomas del paludismo por lo general comienzan a manifestarse de 10 a 15 días después de haber sido picado por el mosquito Anopheles hembra y pueden dificultar el diagnóstico. Entre los síntomas se encuentran fiebre alta, dolor de cabeza, dolor muscular, resfriado, sudores, tos, diarrea, náuseas y vómitos. El paludismo se trata con medicamentos y medidas para controlar los síntomas como la fiebre, también con tratamientos anticonvulsivos cuando sea necesario. Los líquidos y electrolitos son primordiales. Científicos de una universidad estadounidense encuentran componentes medicinales en la cáscara de la semilla del aguacate. Veamos cuáles son sus beneficios a continuación. Esta sociedad química asegura que las cáscaras de las semillas de aguacate poseen compuestos medicinales que podrían utilizarse para tratar el cáncer, enfermedades del corazón, también en cosmetología y perfumería, entre otros sectores. Este es el primer estudio que destaca el valor de las cáscaras de semillas de aguacate, que califica como una mina de oro, debido a la gran abundancia de compuestos químicos que posee y que previamente no habían sido reconocidos. Para su investigación, los científicos molieron alrededor de 300 cáscaras secas de semillas de aguacate, con lo que obtuvieron casi 600 gramos de polvo que procesaron para conseguir unas 3 cucharaditas de aceite y unos 30 gramos de cera. En el mundo se producen cerca de 5 millones de toneladas de aguacates al año y solo algunos fabricantes extraen de las semillas aceites para el consumo humano, pero en todos los casos eliminan las cáscaras que las rodea antes de procesarlas. Por su parte, expertos determinaron que existen métodos y técnicas claves para desarrollar la felicidad en las personas. Los investigadores aseguran que el tesoro más codiciado de nuestros tiempos es la felicidad.
un concepto abstracto, subjetivo y difícil de definir, pero que está en boca de todos. Es por ello que le mostramos estos consejos que deben tomar en cuenta para vivir felices. Perdone sus fracasos, acepte sus emociones negativas y conseguirá disfrutar de la positividad y la alegría. Agradece, siempre, así sea bueno o malo. Haz ejercicio, 30 minutos al día es de gran beneficio para la salud. Tener prioridades, identifique lo importante y concéntrese en ello. Medite, ayude a afrontar los problemas de la vida. Implemente nuevas habilidades, desarrolle la resiliencia y ayuda a adaptarse positivamente a situaciones adversas. La felicidad depende de nuestro estado mental. De este modo, los pacientes depresivos atribuyen los fracasos a sí mismos y el éxito a situaciones externas a su persona, mientras que la gente positiva tiende a agradecer día a día. Y debido a los cambios climáticos que se presentan, es recomendable acatar recomendaciones para una buena protección de la piel de los niños en verano. Veamos a continuación estas recomendaciones. La piel es el órgano más extenso de nuestro cuerpo y es el que más expuesto queda a las inclemencias climatológicas. Las quemaduras solares, alteraciones de la pigmentación y picaduras son las consultas médicas más frecuentes. En verano, el sol, la escasez de ropa que sirve de protección o los baños en el mar y la piscina suponen un sobreesfuerzo para nuestra barrera protectora natural más externas. Los niños, sobre todo los menores de 3 años, tienen una piel inmadura en vías de desarrollar todo su potencial defensivo frente a circunstancias externas como la luz solar. Uno de los problemas dermatológicos más frecuentes en niños es la dermatitis atópica. Estas pieles que presentan manchas ásperas y blanquecinas necesitan un seguimiento por parte del pediatra, que recomendará para el verano un producto fotoprotector específico que no contenga alcohol y que sea bien tolerado por la piel del niño. También es recomendable en estos casos una higiene diaria con un jabón neutro y la aplicación de una crema hidratante. Claves para una buena protección solar de los niños: evitar exponer a los bebés al sol y bañarlos en el mar o la piscina. Utilizar siempre gafas de sol y gorro. La higiene diaria tras la playa y la piscina. Y utilizar escasa crema de protector solar y no repetir la aplicación varias veces después del baño. Por ello es aconsejable tomar especiales medidas de protección para evitar quemaduras solares o alteraciones en la pigmentación como manchas o lunares, que junto con las picaduras de insectos son las consultas médicas con niños más habituales en verano. Y con estas recomendaciones vamos a ponerle punto final a esta ronda informativa de Noticias Globovisión Salud. Te recuerda seguir al canal como en Twitter e Instagram como @Globovisión, en Facebook @Globovisión. También nos sigue por Telegram como @Globovisión_oficial, a nosotros por Twitter como